Les cuento una anécdota y espero que la memoria no me esté fallando. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, acontecía, bueno, uno de esos hechos que se repiten en la República Argentina. Creo que asumía un nuevo presidente. Y bueno, había una multitud y había, por supuesto, presencias muy importantes de todo el mundo, muchos argentinos, por supuesto, por las calles. Y de pronto, caminando, observé en un lugar, más bien discreto, una reunión muy animada. En esa reunión muy animada había unos poquitos uruguayos, creo que eran 2 o 3, no recuerdo quiénes eran los otros, pero estaba el doctor Julio María Sanguinetti, si mal no recuerdo, con el hoy rey de España, Felipe VI. Estoy recibiendo con mucho gusto al doctor Julio María Sanguinetti. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Es así, Julio? Sí, es así, y además se puede completar la anécdota con una historia aún más interesante. Resulta que era la transmisión de Kirchner. Ahí está. Y entonces, en la antesala, en fin, un poco para entretener la espera, le estaba contando al príncipe el sentido de los 2 cuadros grandes que hay ahí. Uno que es la jura de la Constitución, no, la Declaración de Independencia Argentina, donde le estaba explicando que no estaba presente la provincia de la cual venía este mandatario, porque prácticamente no integraba la Argentina. Y del otro lado, un cuadro de Juan Manuel Blanes, pintor uruguayo, le expliqué quién era, en el cual estaba el discurso inaugural de el presidente Roca, el general Roca, sí, y que tenía en la cabeza una venda. Entonces le conté que eso había ocurrido porque al entrar al Congreso, a Roca le habían roto la cabeza con un cascotazo enorme, que está en el Museo Histórico y que no me explico cómo no lo desmayó para todo el día. Sí, sí. Muy bien. Le hice todo ese cuento y todo muy bien. Viene la ceremonia y cuando va a entrar Kirchner aparece con una tira plástica enorme en la cabeza, porque lo había golpeado, no sé si se acuerda, un camarógrafo. Exactamente. Con la cola de la cámara. Y el príncipe me miraba de lejos y se reía, ¿no? Y entonces cuando salimos le digo, ¿de qué te reías, Alteza? Y me dice, me reía de porque parece que en este país el día que entran te rompen la cabeza, ¿no? Bueno, está buenísimo. De modo que es una linda historia. Sí, pero me llamó la atención eso de querer estar con uruguayos, ¿no? Porque el príncipe representaba en ese momento la corona española y tenía, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el protocolo, podía estar reunido o se podía estar conversando con cualquier otra persona de alta jerarquía en el mundo, pero estaba con uruguayos, estaba con usted conversando. Mire, él es muy curioso, siempre le ha gustado conversar con nosotros, incluso al presidente de la calle, porque alguna vez estuvimos juntos con él. Incluso recuerdo, yo no sé si fue en esa ocasión o en otra, en Buenos Aires también, ¿no? Que a la salida salimos y yo le digo, ¿dónde vas a ir ahora? Y me dice, no tengo nada para hacer, dice, voy para la embajada. Y digo, ¿por qué no vas a la nuestra y charlamos un rato? Ajá. Bueno, armamos un lío fantástico con las custodias, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que no fuimos, justamente con la calle y él, a la embajada nuestra. El embajador era Volonté. Sí. Y bueno, estuvo como 2 horas charleteando allí, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque a él siempre le gusta, por lo menos siempre le ha gustado hablar con nosotros en el sentido de que uno habla sin los intereses que puede tener Brasil, Argentina, México, los países grandes, ¿no? Y nosotros miramos desde una mirada más objetiva, más distante, hablamos de Brasil, hablamos de Argentina, hablamos de Paraguay, hablamos de todo, desde un país que por nuestra propia dimensión no representa ese tipo de interés. Yo pienso que quizás sea eso, porque nunca hablamos del Uruguay específicamente, hablamos normalmente de toda la región. Es un personaje muy interesante, muy curioso. Tiene la ventaja de que, de mirado desde el ángulo iberoamericano, que él nos conoce a todos y todos lo conocemos a él, digamos, ¿no? Claro. Usted lo conoce desde chiquilín, es decir, desde joven. Sí, desde ya. En los últimos 17 años ha estado presente en todas las transmisiones de mando, ¿no? Algo quiere decir, ¿no?
¿verdad? Sí, sí. Y conoce muy bien toda Latinoamérica, sus capitales, todo, ¿no? Conoce a la gente política, sin ninguna duda. Y acá, bueno, acá la primera vez que llegó era casi un niño, cuando vino en el Sebastián Elcano, que venía en en el buque escuela, y él era un guardia marina. El embajador era Félix Fernández Shaw, un gran embajador del cual tenemos un gran recuerdo. Sí, sí. Un gran recuerdo, fue el que organizó aquella famosa entrevista de los políticos con el rey de España cuando estábamos bajo la dictadura, ¿no? Un embajador extraordinario y una persona de gran calidad. Y bueno, y entonces vino a almorzar a Suárez, con su comandante, que era el almirante Colón, que después lo asesinaron, descendiente del descubridor. Y bueno, tuvimos una charla entonces. Bueno, era un jovencito muy atenido a su rol entonces, ¿no? Pero ya espontáneo, ya agradable, de modo que siempre tuvimos una muy linda relación. Naturalmente, su carácter es más parecido al de la madre que al del padre, ¿no? Ajá. Yo diría, es menos Borbón que su padre, ¿no? Sí, más reservado. Su padre es, sí, yo diría más profesional, si cabe la palabra, ¿no? Ajá. Porque hablar de los Borbones son profesionales de la monarquía, pero a su modo, digamos, ¿no? Son individuos, nosotros siempre tenemos la mala fama de los Borbones por el abominable Fernando VII, ¿no? Sí, sí. Que nos olvidamos que era el genio de Luis XIV o el gran modernizador de España, Carlos III, también eran Borbones, ¿no? Sí. Y nuestro rey, Juan Carlos, bueno, es un típico Borbón, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Uh-huh. Porque también el Borbón le pudo, a veces en esa informalidad, en esa espontaneidad, en esas cosas personalistas que a veces lo llevaron a cometer algunos errores que muchos le han pesado últimamente, aunque desde mi punto de vista no cambia lo que es su enorme figura histórica. Ahí está. No, de eso no tengo duda. Ahora, Felipe es mucho más, como diré, más contenido, no deja de ser espontáneo, no deja de ser agradable y simpático, pero digo mucho más profesional, ¿no? Sin esa jacaranda y esa extroversión propia de su padre, ¿no? ¿Verdad? Claro. Que actúa así por la libre, ¿no? Como sí. que es su característica, ¿no? Sí, yo hace poco leí un artículo muy interesante firmado por usted, en donde señalaba, Julio, que usted es republicano, pero que sin embargo eso no le impedía de ninguna manera, de alguna forma, ignorar la estatura que Juan Carlos tuvo en su momento. Imagino que también le debe haber dado un poco de tristeza algunos de los episodios que últimamente sacudieron la propia vida de Juan Carlos. Es una lástima, en un largo reinado de 38 años ha habido un final melancólico, digamos, entre la crisis de España, las desgraciadas desventuras de su yerno, en fin, algún error personal de él, como aquella historia de la cacería en África, en fin, una sumatoria de cosas grandes y pequeñas que han nimbado un poco ese final, pero yo creo que él ha tenido también la hidalguía y la astucia, esa muy borbónica, de salirse en el momento que tenía que salir, ¿no? Claro. No prolongar una agonía, digamos. ¿No le sorprendió entonces? No me prolongó, no me sorprendió, porque alguna vez yo oí comentarios a ese respecto a él. Entonces, de modo que no, para nada me sorprendió. El momento a todos nos sorprendió, porque nadie lo esperaba ese día, digamos, ¿no? Claro. Pero eso sí, ahora, como usted dice, uno es un viejo republicano. Yo me formé en el vallismo, me formé al lado de Luis Valle, que se cumplen ahora este mes que viene 50 años de su muerte, ¿no? Luis Valle adoraba España, no dijo que nunca iba a pisar España y no la pisó mientras estuviera Franco, ¿no? Uh-huh. Él emergió, digamos, hacia la vida pública de la Radio Ariel con una campaña justamente a favor de España republicana, ¿no? Uno se formó en eso, ¿no? Pero y es muy curioso, porque Franco, al término de su mandato, arma toda esa estrategia para ver cómo podía mantener aquella estructura autoritaria que había armado, restaurando la monarquía, que era una aventura, porque uno no sabía dónde iba a terminar la monarquía esa, ¿no? Sí. Podía terminar en cualquier lado, porque una cosa es la sobrevivencia a una estable monarquía como la inglesa o la holandesa,
y otra cosa era reinventar la monarquía en España, ¿no? Sí. Que había caído, fue una guerra, ¿no? Entonces, uno decía, ¿qué es esto, no? ¿Cómo saldrá? Bueno, ese fue el gran desafío justamente de Juan Carlos. Y entonces uno dice, sí, y yo lo dije en las Cortes, cuando hablé en una de la visita de Estado, dije, yo soy un viejo republicano, pero soy realista. Realista primero por partidario del rey, porque creo que el rey es un gran rey. Segundo lugar, por homenaje a la realidad. A España le sirve la monarquía, le ha servido la monarquía. A España le ha dado un factor de unidad que difícilmente hubiera podido sostener un presidente común y silvestre, como todos nosotros, ¿no? A España le ha servido la monarquía incuestionablemente, y el rey tuvo la oportunidad de demostrarlo de un modo rotundo, cinematográfico, diría yo, emotivo, la dosis máxima del escenario político, que es el intento de golpe de tejero, transmitido en televisión, ¿no? Cuando irrumpe este capitán, este coronel de la Guardia Civil, y somete, digamos, al Congreso, salvo a Suárez y a Gutiérrez Mellado, que se paran y le increpan, y ahí el rey, bueno, es su gran momento, el 23F, ¿no? Se pone el uniforme, se va a la televisión y dice que están fuera de la ley y que le da la orden a todos los militares de acatar la Constitución. Y a partir de allí, bueno, se disuelve el motín y la monarquía pasa a tener allí una legitimidad mucho mayor que la que tenía. Yo diría una legitimidad aún más grande que la de un referéndum, ¿no? Porque en un momento dramático en que todo se ponía en juego, la monarquía demostró lo que podía servir. La Constitución habla de que el rey tiene un poder moderador, es decir, no tiene ninguna competencia específica. Y habla de un poder moderador, que es una expresión jurídica un poco anfibológica, no puede decir una cosa o puede decir la otra. Ahí, ese día, con el rey de jefe militar, titular, digamos, de lealtad que el ejército le transfirió a él, ese día demostró lo que es el poder moderador de la monarquía. Y él, personalmente, pienso que todavía sigue sirviéndole a España, una España que hoy en crisis, malhumorada, vive los nacionalismos un poco exacerbados, los separatismos. Bueno, yo diría que esa institución que, como dijo el propio Juan Carlos en su discurso de abdicación, es estabilidad, por encima de todo es estabilidad. Y bueno, creo que eso le va a seguir sirviendo a España por muchos años. Pero ese será el desafío de Felipe VI, ¿no? Sí, sí. Mostrar que esa monarquía sigue siendo útil y que puede seguir haciendo la contribución que su padre le hizo a la historia de España. Claro, Juan Carlos que no ocultó, según algunos libros, digamos no su debilidad, sino más que nada su adhesión a ciertas figuras de la vida política española por sobre otras. Por ejemplo, él tenía una gran afinidad con Adolfo Suárez, lo prefería a Felipe González, pero sin embargo después con el tiempo llegó a trazar con Felipe González, digamos, una relación o un vínculo que, si bien no era tan estrecho como el que lo fue con Adolfo Suárez, sí fue un vínculo que a España le dio una jerarquía institucional muy sólida. Yo diría que no hay una preferencia de uno sobre otro, sino que en ese caso lo que hubo es una diferencia de orígenes. Es decir, Adolfo Suárez venía del franquismo, sí, igual que el rey, sí, emanó del poder y de la designación que hizo el caudillo Franco, ¿no? Sí. Adolfo Suárez era en ese momento el secretario de Estado, digamos, secretario general de la Falange, sí, o sea, el partido llamado Nacional. El rey tuvo un gran plan democratizador, que fue el rey, y nadie más que el rey, y lo aplicó con este joven, Adolfo Suárez, al cual convenció, o con el cual se convencieron ambos de que había que disolver todo aquello. O sea, disuelven la Falange y luego van legalizando los partidos. El punto crucial fue la legalización del Partido Comunista, ¿no? Que eso era una dosis muy fuerte en aquella época, ¿no? Hoy parece una cosa trivial. Pero el comunismo había dejado toda una aureola yo diría hasta de crímenes en la época de la República, que mucho daño le hizo a la República. En fin, entonces todo eso, ese Rubicón lo pasaron juntos el rey
y un Adolfo que, vuelvo a decir, era de la misma matriz, venía de la misma casa. Felipe González viene a ser la casa contraria, es decir, aparece desde el lado de la República, él viene siendo el representante ahora, 50 años después, medio siglo después, del sentimiento y de la convicción republicana. Y lo hace con un notable sentido de lealtad para las instituciones y traba con el rey una enorme amistad. Yo diría que si hablamos de una facilidad para entenderse, con nadie se entendía mejor que con Felipe. Yo diría que se entendió con Felipe mucho mejor que con los otros. Uno dice, por ejemplo, Aznar, bueno, que por ser de una orientación más conservadora podría pensarse más cercano a la monarquía, pero no es así. No es así, porque el centro izquierda o el Partido Socialista, el PSOE, el Partido Socialista Español, ha sido muy leal a la corona, muy leal a la monarquía, digamos, lo demostró estos días también de nuevo, ¿no? Porque pues, esa ha sido su convicción y Felipe se le impregnó. Yo creo que esa colaboración Rey-Felipe fue decisiva, porque esa era la prueba del 9 del tema, ¿no? ¿Verdad? Había que pasar por el retorno de los republicanos al gobierno, o en este caso los socialistas, y mostrar que, bueno, la España ya había pasado por todas las pruebas y que, en consecuencia, la transición estaba terminada. Sí. Estamos entonces ante un nuevo rey, un hombre joven, un hombre que desafió a su propia familia al contraer enlace con Leticia. Allí se dice que hubo también discusiones de tipo familiar. Acá hay un aspecto muy interesante. Durante mucho tiempo, cuando uno hablaba con el periodismo español, se señalaba por parte de los colegas españoles que el rey y la realeza era prácticamente intocable, ¿no? En el sentido de que había hacia ellos una simpatía y un respeto altísimo. Esa conducta parece haber cambiado en los últimos tiempos, donde aparecieron libros dedicados a la reina, al rey, versiones periodísticas que empezaron a hurgar, digamos, en la vida más reservada, en la vida íntima, en los pasillos internos de la realeza. ¿Ha perdido jerarquía en ese sentido, o por lo menos popularidad en ese sentido? Yo diría que el otro era una especie de intangibilidad reverencial, que era propia de los años de la transición. Digamos, la monarquía se ubicaba por encima de todo y cumplió ese rol que hemos hablado hace un rato. Desgraciadamente eso se perdió en los últimos episodios. Es decir, esos episodios que hemos mencionado recién son los que cambiaron la tonada e hicieron que el periodismo, digamos, ya hurgara más en la vida de la monarquía, de la familia real, y la expusiera de algún modo, digamos, al conocimiento público, a la divulgación pública, como la está la de cualquiera de los políticos, digamos, sí, los presidentes o primeros ministros políticos. En ese sentido, digamos, yo diría, la bajó a la tierra, ¿no? Lo cual, de algún modo, era inevitable, Ahora, luego ha habido esos libros y todas esas cosas que hay y habrá siempre, como pasa con la monarquía inglesa también, ¿no? Cuánta cosa se ha escrito y tejido en torno a la princesa Diana, por ejemplo, y sus infidelidades y sus cosas, ¿no? Bueno, ha sido torrencial, hay una biblioteca llena de cosas, de relatos y ciertos o presuntos. Lo mismo ha pasado en España, ¿no? Incluso hasta uno muy lamentable hace poco referido al rey, ¿no? Exacto. Pero son cosas sensacionalistas, ¿no? Digamos, la monarquía, como toda la vida institucional y política, está expuesta al sensacionalismo y a la crónica amarilla, ¿no? A tratar de morbosamente mostrar los aspectos oscuros, ¿no? Que la mayor parte son inciertos, ¿no? Pero bueno, eso sí, es otra parte de los desafíos que también tiene el nuevo monarca, ¿no? Claro. Que ya no estamos en una monarquía ubicada más allá de los debates, sino en una monarquía que está también en los debates. Doctor Julio María Sanguinetti, ha sido buenísimo escucharlo para estas pinceladas de corte personal, de experiencias propias de quien hoy es el
el nuevo rey de España y de quienes hasta el momento han representado a la realeza de ese país. Bueno, mucho gusto, ¿eh? No, pero no lo dejo ir, Julio, todavía. ¿Qué pasa esta tarde a las 4 de la tarde? Dios sabe, ¿no? Ah. Como dice Rubén Darío, un guarda la esperanza a la caja de Pandora, ¿no? Y entonces estamos tratando de ver si la caja de Pandora nos sale de allí la esperanza, y bueno, ya veremos, digamos, ¿no? Todos sabemos que es muy difícil, ¿no? ¿Verdad? Sí. Todos somos conscientes de lo difícil que es, todos somos conscientes que lo de Suárez también es un desafío muy grande que asume él personalmente, el técnico, en fin. Pero bueno, la esperanza, hay un guarda la caja de Pandora y ahí la tenemos. Está muy bien. Bueno. Doctor Julio María Sanguinetti, ha sido un gusto, un abrazo, hasta pronto, chau.